Esta historia comienza en un pequeño pueblo en donde el sheriff Boy Steven toca una campana para anunciar que ya es hora de regresar a su casa. Podemos ver un letrero fuera de la comisaría que dice 96 días sin incidente. Vemos a un sujeto llamado Frank que está imposibilitado por el alcohol, por lo que se queda a dormir ahí. Lauren, la esposa de Frank, y su hija Megan se encuentran preocupadas porque su padre aún no llega. Llega la noche y Megan se pone a rezar cuando escucha un ruido en la ventana y ve a una amable anciana que dice ser su abuela y le pide entrar. Entonces Megan abre la ventana cuando de repente, a la mañana siguiente, vemos a Frank llegar a su casa para darse cuenta que su esposa e hija fueron asesinadas. El sheriff Boy y su ayudante Kenny culpan a Frank por estar bebiendo en vez de quedarse a proteger a su familia. Por otro lado, vemos a una familia conducir por la carretera en un viaje familiar, pero en el camino se topan con un árbol caído que no les permite continuar. Entonces toman otra ruta que los lleva hasta el misterioso pueblo del inicio, en donde le preguntan al sheriff Boy cómo llegar a la carretera. El sheriff amablemente les indica el camino y al continuar, la familia queda extrañamente confundida al notar que viajaron en línea recta y regresaron al pueblo, por lo que deciden intentarlo de nuevo, pero el camino siempre los regresa al pueblo, como si fuese una especie de bucle. En uno de esos recorridos se topan de frente con otro vehículo, por lo que terminan teniendo un accidente donde Jim queda atrapado y el pequeño Ethan termina herido en una pierna, sin poder moverse. En el pueblo, Boyd y Kenny ponen alambres de púas para hacer que el camión se detenga, cuando aparece uno de los dos chicos que manejaban el otro auto para avisar del accidente. El otro chico que estaba en el auto se llama Jade, que al estar drogado no se enteró de nada de lo que pasó. Boyd y sus amigos del pueblo llegan al camper, logran sacar a todos menos al pequeño Ethan que está herido. La única que puede sacarlo de ahí es Christy, que es una enfermera, pero necesita mínimo 2 horas para poder sacarlo. Pero Boyd se preocupa porque falta poco tiempo para que anochezca, entonces les dice que se quedará a protegerlos con el talismán. Mientras tanto, en el pueblo estaba esta chica llamada Sarah, cuidando al primer chico que llegó herido, cuando de repente lo asesina enterrándole una navaja en el cuello. Ahí vemos a un grupo llegar en la camioneta al pueblo. En el camper estaba Christy intentando salvar a Ethan mientras que caía la noche, y Boyd coloca un talismán en la entrada del camper mientras cuidaba para que nadie pudiera entrar. Jim escucha voces afuera pidiendo ayuda, pero Boyd le pide que no haga nada porque esas no son personas reales. Los que iban en la camioneta logran llegar a la casa colonia mientras eran perseguidos, ya que la camioneta en donde iban terminó pinchada por las púas que pusieron antes, y los chicos casi son atacados por esos extraños seres cuando Donna los deja entrar a la casa colonia, pero acto seguido amarra a madre e hija hasta que se tranquilicen. Una vez calmada, le explica todo lo que pasa en el pueblo a Tabitha. Menciona que hace 3 años ella y su hermana también vieron los cuervos y el árbol caído en la carretera. Después decidieron tomar un atajo, pero llegaron al pueblo en la noche. Después, su hermana se bajó del auto y fue devorada por una de esas criaturas. Bueno, por si no entiendes todo lo que sucede, déjame explicarte. Al parecer, todos los habitantes de este pueblo son personas que están atrapadas aquí sin ninguna explicación. Todos se encontraban en distintos puntos de Estados Unidos cuando vieron el árbol, entonces llegaron al pueblo, pero al ver que no podían salir de ahí, terminaron quedándose, pero esto no es lo peor. Durante la noche salen unas criaturas con apariencia humana que se alimentan de cualquier persona que vague por las noches afuera. Al inicio se escondían en agujeros en el piso, pero gracias a Boyd, que encontró unas piedras que ahuyentan a las criaturas, ahora están a salvo, siempre y cuando estas piedras estén colocadas en la entrada de una casa. Para sobrevivir cosechan algunas cosas y de vez en cuando aparece algún animal. Además, las casas tienen electricidad, pero nadie se explica cómo ni por qué. Y en la cafetería del pueblo siempre se enciende la radio a distintas horas. Bueno, teniendo claro este tema, continuemos con la historia. En el camper, Christy termina de operar al pequeño Ethan y Jim dice que vio a las criaturas que están en las imágenes en las paredes, los cuales fueron hechos por Víctor, un sujeto muy extraño que vive en el pueblo y parece saber cosas que los demás no. Sarah seguía en la enfermería del pueblo junto al cadáver del chico que asesinó y parece tener problemas mentales porque habla con voces que escucha en su cabeza diciendo que ya no quiere hacer daño a nadie, pero después deja la puerta abierta de la enfermería matando a una mujer que estaba ahí y al padre de Kenny.
Sarah, en su casa, habla con su hermano Nathan y le cuenta todo lo que hizo. Además, le dice que las voces en su cabeza le prometieron que todo terminaría si mata a los que recién llegaron al pueblo. La familia Matthews se queda en la casa colonia de manera provisional, donde el pequeño Ethan ve a un niño vestido de blanco por la ventana. En el pueblo existe la regla que si alguien causa la muerte de otra persona, será encerrado en una caja como castigo para que las criaturas se lo coman. Es por eso que Frank será encerrado para que pague por lo que pasó a su familia, pero Boyd siente remordimiento. En la casa colonia, Don intenta explicarle a Jake lo que sucede, pero él piensa que es una especie de juegos de acertijos y se va a caminar al pueblo mientras juega. La familia Matthews está reunida mientras el padre del pueblo llamado Katri les explica cómo funciona la ceremonia para elegir dónde van a vivir. Tienen dos opciones: vivir en una casa individual o vivir en la casa colonia, en donde los habitantes comparten todo y todo es todo. Además, les explica cómo usar los talismanes en sus casas. El pequeño Ethan recibe una muleta hecha por el chico bonachón llamado Ellis, quien en realidad es el hijo de Boyd y el novio de esta chica llamada Fátima, la cual es una chica adorable que se hace amiga de Julie y pasa mostrándole que vivir en el pueblo no es tan malo como parece. El pequeño Ethan se encuentra con Victor y le pregunta si ha visto al niño de blanco por ahí, y Victor se pone nervioso, demostrando que sí ha visto a este niño, pero cambia de tema, diciendo que está midiendo los árboles ya que cada año se mueven un poco. Mientras tanto, Jake estaba paseando por el pueblo cuando encuentra un escondite en donde se pega tremendo susto cuando ve a un hombre aplastado por una piedra y un extraño símbolo en el techo, pero él sigue creyendo que es una broma y llega a la ceremonia de la familia Matthews, en donde Boyd tuvo que sacarlo porque se estaba burlando de Frank. En esta ceremonia, la familia elige vivir en el pueblo en las casas personales, excepto Julie, que de manera rebelde decide vivir en la casa colonia, haciendo que se cree una situación familiar incómoda. Kenny lleva a Jake a ver el cuerpo de su amigo para que vea que no es una broma lo que sucede en el pueblo. Cae la noche y Frank está dentro de la caja esperando su castigo, cuando de repente llegan las criaturas y lo despedazan. Vemos un guiño de Victor de pequeño saliendo de un escondite para ver al pueblo lleno de cadáveres. Regresamos al presente y Jean lleva a su hijo a la cafetería del pueblo a desayunar. En un instante se va al baño y llega Victor a hablar con el pequeño Ethan. Cuando Jean regresa, se enoja con Victor y le pide que no se vuelva a acercar a su hijo, creando un momento incómodo. Por otro lado, vemos a Jake enseñándole a Kenny que vio un hombre aplastado. Victor vuelve a buscar al pequeño Ethan para buscar al niño de blanco, porque piensa que él los eligió por alguna razón. Victor le muestra a Ethan un árbol mágico donde si lanzas una piedra aparece en otra parte, aunque hay cosas que no regresan. Los padres de Ethan notan que no está y salen a buscarlos cuando son interceptados por unos perros que intentan atacarlos. Cuando llega Victor, saca un arma y ahuyenta a los perros. Jean le pide a Boyd que por favor haga algo para alejar a Victor de su hijo. Además, le dice que este tiene un arma. Después, vemos a Boyd reunirse con la familia Matthews para conocerse mejor. Y ahí nos damos cuenta que ellos se iban a separar porque su relación ya no iba bien. En ese momento, le aparece a Sarah un mensaje en la mano donde dice que debe matar al niño para que todo termine. Llega la noche y Christy se queda a cuidar a Sarah, en donde Sarah de manera indirecta le dice que planea matar a alguien. La familia Matthews decide poner en las paredes de su casa todas las preguntas que tienen de lo que sucede en el pueblo. Jake se encuentra recorriendo el pueblo en lo que conoce al bartender y terminan hablando de filosofía. Nathan va con el padre para confesarle todo lo que hizo su hermana. Entonces el padre le dice que hay que proteger a la gente del pueblo. Vemos a Boyd visitar la tumba de su esposa para preguntarle qué es lo que debe hacer, quedarse en el pueblo o visitar el bosque para encontrar respuestas. Sarah llega a la casa de los Matthews para jugar con Ethan y comenzar su maléfico plan. Sarah le cuenta a Tabitha que antes tenían que meterse a escondites para sobrevivir la noche y que uno de esos escondites se encuentra justo en donde están. En un descuido la deja atrapada e inicia su plan para matar al pequeño Ethan, pero justo llega su hermano y de manera accidental termina matándolo. Pero el padre Katri fue testigo de lo que pasó. La familia Matthews regresa a su casa asustada por lo que pasó y Tabitha escribe en la pared una pregunta contundente: ¿en verdad sobrevivieron al choque? Boyd recibe una señal de radio en la cafetería y lo toma como la señal que necesitaba. Resulta que después de lo que hizo Sarah, el padre Katri la capturó para protegerla de la gente del pueblo. Sarah le comenta al padre que sabía que ese día 2 autos iban a llegar al pueblo, pero el padre Katri no le cree. Entonces las voces que Sarah escucha hacen que dibuje algo que solo el padre Katri había visto, algo que vio cuando
cuando llegó al pueblo por primera vez. Boyd le cuenta a Kenny que irá al bosque por respuestas, pero esto no le gusta a Kenny porque está cansado de perder personas que quiere. Después, Boyd va a la casa de Kenny y le dice que tiene que portarse como un hombre, porque pronto él ya no podrá ayudar a nadie ya que está enfermo de Parkinson y cada vez empeora. Por otra parte, llega Jade a la casa de los Matthews a decirle que el cableado de luz no está conectado a nada, pero Jin también había notado esto. Después se dirigen a un árbol muy alto donde Jin comienza a trepar para intentar escuchar algo por la radio, pero Jake tiene una visión y termina abandonándolo. Por su parte, Jin logró hacer que la radio emita al menos un poco de estática, por lo que se llena de esperanza. Tabitha se encuentra en el almacén de la cafetería para dejar algunas cosas cuando encuentra una pulsera que tiene un significado. Jake llega a la cafetería y comienza a dibujar el símbolo que ve en sus visiones, cuando encuentra en el almacén un libro con los mismos símbolos que él ha visto. Tabitha regresa a su casa y se da cuenta que su esposo tenía razón, por lo que rompe las paredes y hace un agujero en el sótano. El padre Katri le cuenta a Boyd que cuando llegó al pueblo ocasionó la muerte de un pequeño niño de forma accidental y que ese día lo único que le quedó es una barrita de chocolate que terminó enterrando. Le cuenta que tiene a Sarah atrapada en el sótano de la iglesia y que piensa que ella es importante para averiguar lo que pasa en el pueblo y que debería llevar a Sarah con él cuando vaya al bosque. Jake estaba buscando en el libro alguna pista cuando ve una foto antigua del pueblo en donde se observa a Víctor de pequeño. Por otro lado, los habitantes de la casa colonia están teniendo una pequeña celebración cuando de repente un tipo todo random habla con una de las criaturas por la ventana cuando es convencido y la deja entrar, ocasionando una masacre dentro de la casa colonia. Julie estaba de curiosa en el cuarto de Víctor, por lo que termina salvándose, gracias a que entra en uno de los árboles misteriosos, llevándola al lugar donde Jake vio al hombre aplastado por la piedra. Por suerte, algunos miembros de la colonia llegan a la comisaría, pero el único que no tuvo suerte fue el padre Katri, que terminó destajado por una de las criaturas. Julie llega a la casa de su familia y les cuenta que se salvó gracias a Víctor y unos árboles mágicos que al entrar te llevan a otro lugar. Boyd llega a donde está Sarah para llevársela al bosque con él. A la casa de los Matthews llega Jake para decirles todo lo que ha visto. Le cuenta de los símbolos y que Víctor aparece en una de las fotos antiguas, dando a entender que él sabe cosas, por lo que estos dos ponen en marcha un plan para instalar una antena de radio encima de la casa colonia, pero primero le piden permiso a Donna, la cual acepta diciendo que ya nada le importa, que ya perdió a muchas personas que quería. Entonces Jim va al pueblo a hablar con los demás para decirles que lo ayuden a construir la antena, que logró obtener una señal antes y que no podrá hacer esto sin la ayuda de ellos. Kenny le cuenta a Christy que está enamorado de ella, pero ella lo rechaza diciendo que antes de llegar ahí estaba comprometida con alguien y que tiene la esperanza de salir de ahí, pero al final acepta a Kenny. Por otra parte, vemos a Boyd despidiéndose de Donna para ir a su viaje por el bosque. Jin y Jake notan que no tienen una fuente de energía como para hacer funcionar la radio, ya que las baterías que tienen están en 0%. Boyd y Sarah se encontraban caminando por el bosque cuando encuentran un árbol con botellas colgando. Cuando intentaron bajar una, Sarah cae al suelo y dice que escucha las voces de una mujer que le dice: "No hagas eso, hombre pez". Este es el apodo que la mujer de Boyd le puso, que resulta que cuando Boyd llegó al pueblo, poco tiempo después, su mujer se volvió loca y tuvo que matarla para evitar que siga haciéndole daño a los demás. Cuando llega la noche, Boyd y Sarah entran en una tienda de acampar, cuando algo comienza a mover la tienda y de repente aparece una luz muy brillante. Jake logra averiguar algo del funcionamiento de la luz, por lo que le pide a la gente del pueblo que consigan cables para alimentar las baterías de la antena que están construyendo. Boyd sale de la tienda y ve muchas telarañas alrededor. Cuando comienza a caminar, escucha la voz de su esposa, pero solo es una alucinación y termina picado por muchas arañas. En el pueblo, las personas logran colocar la antena, pero no logran obtener una respuesta, y como si no fuese suficiente, el clima se pone pesado y se preocupan porque la radio no se puede mojar o se estropearía todo, cuando de repente una voz le responde a Jin y lo llama por su nombre para decirle que su esposa no debería estar cavando ese agujero en el sótano. Entonces Jin comienza a correr hacia su casa cuando su esposa se termina cayendo por el agujero, terminando en una cueva oscura cuando sin ninguna explicación aparece Víctor y le muestra a Tabitha los dibujos
estragos que hacen las criaturas. Por otro lado, estaba Boyd sin poder caminar por las picaduras, pero Sarah lo estaba ayudando. Cuando aparece el niño de blanco y le dice a Sarah que entren en el árbol, los dos entran y Boyd aparece encerrado en una chimenea. En el pueblo se ve llegar a un camión mientras escuchamos la radio sonar. Y aquí termina la primera temporada. Sin lugar a duda, esta se convirtió por mucho en mi serie favorita, ya que su primera temporada es muy buena y está muy bien escrita. Siento que nos dejó muchas dudas en general, como por ejemplo, saber qué sucede en el pueblo, qué son esas criaturas o por qué no pueden salir de ahí. Pero bueno, si el video te gustó, no te olvides dejarme tu like y tu suscripción para hacer la segunda parte.